aquí comienza a contarnos novedades en el cuadro de Galway. Dice que al colombiano que trajeron ni siquiera le han pagado el sueldo tus amigos de la directiva de Galway. ¿Qué sabes de esto? Bueno, hay una versión del jugador y la versión de la dirigencia, ¿no? La versión del jugador era de que quería ser presentado públicamente, tener una presentación, obviamente, con la dirigencia y los compañeros para poder ingresar al trabajo online mediante Zoom. Pero lamentablemente por el tema de la cuarentena, de la pandemia, no se pudo realizar aquello. Y entonces no ingresó ni siquiera al grupo de WhatsApp para el trabajo. Lamentablemente para mucha gente de la dirigencia cayó mal que haya tenido declaraciones, por ejemplo, a medios colombianos, donde anunciaba que la dirigencia lo dejó mal y que el fútbol boliviano dirigencialmente estaba prácticamente muy mal encaminado, ¿no? Y entonces eso molestó a la dirigencia y entonces rápidamente rescindieron el contrato con el jugador colombiano, ¿no? Riasco, y entonces se quedó en una rescisión, no ingresó. Ahora el tema de que se le debía algún dinero, bueno, al final la dirigencia terminó pagando todos los gastos que tenía el jugador en Bolivia y entonces, bueno, con los antecedentes que tenía el jugador, llegó a Always Ready a requerimiento de no sé quién, Juan, muchos dicen que fue pedido por Villegas, pero ya había un antecedente, digamos, de un mal comportamiento del jugador. Y lamentablemente la dirigencia optó por traerlo, pero al final no tuvo ni siquiera ni un entrenamiento el jugador y al final tendrá que buscar un pasaje para Colombia porque se va. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Pero, o sea, firmaron el contrato cuando llegó al país. Firmaron un contrato, Juan, es por eso de que se hace una rescisión de contrato, ¿no? Porque hay un contrato, un papel donde firmaron, pero al no tener, digamos, el acceso o al no querer entrar al trabajo correspondiente, la dirigencia va por un incumplimiento de contrato. Entonces, para tener la rescisión. El respaldo, sí. Nos habían contado que este era un poco divertido, que le podría ir muy bien en Japón por el tema de los horarios. Viste, en Japón a las 8 de la mañana, son las 8 de la mañana y aquí son las 8 de la noche, entonces podés, las 12 horas te van a permitir, vos que te cuesta dormir, allí te terminás de acomodar. Sí, dicen que entonces era divertido este colombiano, que además había jugado muy poco en Universidad Católica, ¿no? El año pasado. No, claro, Juan, pero y además Alex sabe muy bien que Wilstermann lo quería, ¿no? Incluso ya tenía todo listo para ser presentado en Cochabamba, pero al final les bailó sabroso el colombiano y no llegó a territorio cochalo. Y había que no era un jugador serio. Porque, a ver, a él le había llegado otra oferta. La información que hay es que habían quedado en algo con el jugador, pero cuando le mandan ya el precontrato al país donde él vivía, resulta que habían detalles que no estaban estipulados cuando se había hablado verbalmente y el tema también de lo económico. Entonces por eso es que Riascos decide no aceptar venir al equipo de Wilstermann. Pero una pregunta sobre este tema, pero si él ya firmó contrato y el argumento por lo que he estado escuchando de usted, Lineker, es que la dirigencia le rescinde por no haberse presentado en el tema del Zoom a ese entrenamiento virtual. Para mí eso no sería argumento suficiente como para rescindirle el contrato. Yo creo que el jugador, si hace asesorar, pero Juan, es que en los contratos no estipula el tema de Zoom, de temas virtuales, es un trabajo más físico, presencial. Sí. Nada más que aquí hay un tema. Por ejemplo, hoy en día no pasan clases los chicos. Tienes tú la obligación, ellos te están pasando clases por las aplicaciones que ustedes están diciendo. Si tú no te presentas al Zoom, a la aplicación, falla. No haces el examen, te quedas pegado. Esto es fácil. No estaba escrito a principios de año que se iban a terminar a pasar exámenes por ese tipo de dispositivos. Entonces, si es verdad, el tipo no apareció y con toda razón, ¿no? Lo acaban de... Claro, Juan, ¿y se acuerda usted, Juan? Espérame. Ramiro me comenta que el contrato era hasta el 31 de diciembre del 2020, por supuesto con una opción de alargar el vínculo, ¿no? Chami, vos que estás tan callado. Rey. Juan, precisamente, ¿se acuerda usted que en su momento habíamos hecho una sugerencia a la gente de Always Ready que revisara muy bien los antecedentes de este jugador? Es más, en un informe dimos los antecedentes de este jugador que no eran buenos, que es más,
que llegaba 30 minutos tarde a todos los entrenamientos en su anterior equipo, que había tenido una cuota goleadora muy baja, que eran más lo que se había prometido que lo que había rendido. Y cuando llegó a la ciudad de La Paz, en específico la ciudad del Alto, era supuestamente la carta de gol que tanto falta le hace a Always Ready, que tiene un promedio bajo en cuanto a definición. Recordemos que Ramallo estaba lesionado, Britos es un jugador que no ha rendido como que esperaba, y que los de la casa, los que estaban antes, caso de Marcos Ovejero, eran los que terminaban salvando muchos partidos. Perdón, Shamir. Sí, Juan, en el tema del colombiano, Juan, a mí me parece de que el colombiano mismo no leyó muy bien el contexto, ¿no? Porque él mismo en las declaraciones que hace al medio colombiano, él dice que hubo un abandono de la dirigencia y no sé realmente si esto fue de esa manera, porque se dice que estaba en un hotel 5 estrellas, fue recibido en el aeropuerto del Alto, fue trasladado, tuvo que estar 14 días por el tema de la cuarentena aislado, después se le solicitó, como ya lo contó Lineker, pero creo que esto es más un tema, como dicen los brasileños, Juan, de saudade, ¿no? Extraña a la familia y no ha podido encontrar el mecanismo para retornar a su país y creo que en esa desesperación o en ese estrés terminó emitiendo estos comentarios que no le gustó a la dirigencia de Always Ready y por ende terminaron rescindiendo el contrato. Ahora, yo comparto el criterio de Alex Yucra, no sé si serán argumentos suficientes como para poder ganar en el tema legal porque firmaron un contrato y seguramente van a tener este litigio, Juan. Pero en el contrato no, o sea, en el contrato no especifica, digamos, el tema de un trabajo o de un argumento laboral, como dicen, pero obviamente al tener este tipo de acontecimientos a nivel mundial, se sobreentiende que el trabajo vía web, vía online, es parte ya de una labor diaria, ¿no? Pero eso se da después, esas modificaciones se da después de una negociación que se da entre la dirigencia y el jugador. Insisto, para mí no es argumento. Alex, querido mío, usted se recuerda cuando habían cosas importantes en Cochabamba que nosotros hacíamos con ustedes de allí. Esto y todo, ¿a qué nos ha obligado? A que usted tenga que hacer entrevistas desde su casa con los protagonistas de temas distintos. Nosotros no llamamos a nadie, pero, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, hermano? Sí, ¿estás entrenando? Sí, mira, ahora en la cama levanto la gamba para arriba y hago. No nos interesa a nosotros el 5 eso. Entonces, pero nos hemos visto obligados nosotros mismos ¿a qué? A hacer todo esto con el fin de que tengamos más opciones de opinión y conozcamos más detalles de más cerca, que a veces una persona no es capaz, por supuesto, de saberlo todo. Entonces, hay que ir acomodándose a un cambio. Si no nos acomodamos a este cambio, nos vamos a quedar afuera. Ese es el tema. Y todos los equipos, disculpadme, ¿sabes qué hacen en España antes de la pandemia? Y en Inglaterra, el preparador físico les manda a cada jugador al WhatsApp o a su computadora cuál va a ser el trabajo de la semana y qué es lo que tienen que hacer en la casa y cuál es más o menos la dieta que él sugiere que deberían comer y básicamente previo antes de un partido. O sea, esto no es... la pandemia nos ha obligado a tomar este tipo de medidas aquí en el país, pero el tema de las comunicaciones virtuales, visuales, por medio de operativos como el que estamos usando hoy en día es normal en otros países, ¿no? Pero creo que acá, Alex, creo que acá hubo un mal manejo de parte de la logística, de la dirigencia de Always Ready, porque ya, como lo decía Shamil, por ejemplo, llegó en un momento donde ya se sabía que había una enfermedad o una pandemia y entonces se lo tuvo al jugador aislado, como lo decía, desde que llegó. Entonces, acá creo que hubo un mal manejo logístico para dejarlo al jugador, digamos, y como él dice, ¿no? En un hotel y esperando de que sea también presentado ante la sociedad, frente a frente, cara a cara, pero ahí hubo un mal manejo de la logística desde todo punto de vista que ha hecho de que esto vaya tal. Pero o sea, no sacamos nada, discúlpenme, no vamos a mejorar una situación que ya está. El tipo lo metieron a un hotel, tuvo 14 días, un hotel 5 estrellas, el tipo se quejó que no le habían pagado al hotel, solucionado esto. El tipo nunca se presentó, por lo menos visualmente, por medio de alguna aplicación para que ser presentado. A él, disculpadme, ¿por qué lo aguantaron hasta último rato? ¿Quieren que les diga algo yo? Porque Britos no arreglaba.
Brito era el único jugador de Always que no arreglaba el tema de la bajada del sueldo. Si Brito no arreglaba, le iban a decir a Britos que se vaya y entonces entraba el colombiano. Como arreglaron con Brito, entonces el colombiano pasó a ser mercadería de segunda categoría. Y ojo que a este colombiano también dicen que lo pidió el técnico. Pero a mí se me cae el pelo, ya está, me da un ataque de caspa, de saber cuántos extranjeros tiene Always Ready.